cordial saludo a todos nuestros hermanos, amigos que se conectan a este momento especial. Queremos darle la bienvenida al repaso de la lección de la Escuela Sabática de la Asociación Surcolombiana. Y estoy en este momento con Miguel Barragán, pastor asociado del Distrito de Paraíso. Pastor, bienvenido. Gracias, Pastor Rodrigo, y un saludo para todos los que nos acompañan a través de sus pantallas. Estamos iniciando una lección importante y queremos hacerlo de una manera especial, es orando. Quiero pedir el favor, pastor, compañero, por favor, ore. Claro que sí. Vamos a inclinar el rostro y allí nos pueden acompañar. Gracias te damos, Señor, porque tu misericordia nos ha acompañado. Ahora que vamos a estudiar en tu palabra y en la lección que nos trae este nuevo trimestre, queremos invocar tu presencia, la bendición del Espíritu Santo, para que estés con nosotros y permita, Señor, entender con claridad lo que nos quieres enseñar. Quédate a nuestro lado, en el eterno nombre del buen Jesús. Amén. Amén. Bien, mis apreciados hermanos, amigos, estamos entonces iniciando un trimestre en este nuevo año 2025 y esta lección tan hermosa, tan importante que tenemos en nuestra mano, el amor y la justicia de Dios. Es un tema maravilloso, pastor. Claro que sí. Vamos a abordar todo lo que tiene que ver con la relación de cómo Dios interactuó por amor desde el principio de la creación, cómo se desarrolló, el sacrificio, la gracia. Van a haber temas como ese amor pactual, ese amor incondicional que Dios tiene, y vamos a poderlo diferenciar a lo largo de todo el trimestre. Y también cómo la justicia indeterminada del mundo no es comparada con nada con la justicia divina, y cómo Dios sigue intercediendo hasta nuestros días, no solo con amor, sino con justicia. Y todas esas relevancias nos llevan a un cristianismo práctico. Muy bien. Hay un pasaje en la Biblia, en el Salmo 85:10. Allí el Salmo 85:10 nos dice, la misericordia, la verdad se encontraron. Hay otras versiones y dice, la justicia y la paz se besaron. Algunas versiones hablan de que está en relación esa parte de lo que ocurrió en la cruz, ¿no? El amor y la justicia se encontraron allí, manifestados en el amor en la cruz y también el pago que se dio por el pecado a través de la cruz. Entonces vemos allí en este pasaje lo que menciona el carácter precisamente de Dios. Dios es amor, pero también Dios es ¿qué? Es justicia, es justo. Muy bien, vamos entonces a iniciar esta lección. Y esta semana hemos estudiado la lección Dios ama de pura gracia. Hay un pasaje que estamos invitándoles para que podamos recordarlo y memorizarlo. ¿Cómo dice el pasaje? Claro que sí. Dice, yo los sanaré de su rebelión. Los amaré de pura gracia porque mi ira se apartó de ellos. Oseas, capítulo 14, versículo 4. Bueno, ahorita más tarde vamos a hablar un poco más en relación a ese término de pura gracia. Pero encontramos en la Sagrada Escritura la experiencia de Pedro, ¿no? La manera como Jesús le pudo ayudar para reivindicar su amor hacia él. Esa experiencia hermosa ahí en la orilla, en la playa, cerca del mar. Allí Jesús, después de resucitar, se encuentra con Pedro. ¿Y qué pregunta le hace Jesús a Pedro? Es muy interesante esa situación de reivindicar de Pedro. Es porque algunas personas pueden afirmar y decir, no, Pedro no amaba al Señor Jesús porque lo negó y eso. Pero es que hay que mirar el contexto de Pedro. Pedro es el que cuando lo fueron a tomar, que lo tocaron, se enfureció y con su espada le arrancó una oreja al sirviente de su sacerdote. Pero entonces es importante saber que cuando el Señor ya vuelve a encontrar un Pedro arrepentido, un Pedro que a pesar de que lo amaba, se equivocó y tuvo miedo, y ese temor quizás lo hizo negar al Señor Jesús, pero ahora el Señor se encontraba con él cara a cara diciéndole, Pedro, ¿tú me amas? ¿Y qué respondía Pedro? Allí es la pregunta interesante. Dice, sí, Señor, tú sabes que yo te quiero. Se dice el Señor, pero es que no puede ser lo mismo. Y él le pregunta 3 veces, pero Pedro, ¿tú me amas? Y él siempre dice, pero Señor, tú sabes que te quiero. Pero ese amor y ese querer son muy diferentes. Si nosotros lo llevamos al contexto actual, podemos ver un principio. En términos teológicos son los antropopatismos, que es el amor, el principio fundamental de Dios y cualidades humanas que se le atribuyen a Dios. Pero ese amor que Dios transmitía por la humanidad desde el momento de la creación, ahora estaba frente a Pedro diciendo, Pedro, ¿tú me amas más que estos?
Ujú. O sea, de entre todas las personas, ¿tú realmente me amas a mí? Y le dice, Señor, tú sabes que está bien, me quieres, entonces apacenta mis ovejas, cuida mis corderos, ama a mis cabritos, ama a todos lo que Dios quería con ellos. Pero el amor que Pedro estaba profesando en ese momento era el amor por Cristo. ¿Y cómo pudo obtener realmente decirle, Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que te quiero y que sabes que he estado allí? Pero dice el Señor, pero ¿tú realmente me amas a mí? Y es una pregunta interesante, Ujú. porque si nosotros lo miramos hoy en día, decimos, bueno, está bien, el amor es un principio, pero también es un sentimiento, una emoción. ¿Puedo yo sentir realmente el amor de Dios en nuestras vidas? ¿Puedo yo realmente experimentar ese amor como una cercanía con Dios? Y ese tipo de amor era el que Pedro estaba siendo reflejado acá. ¿Por qué el Señor me dice tanto que si lo amo? ¿Por qué me dice tanto a mí? Si ya le he dicho que sí, pero él no comprendía el contexto completo. Y aquí viene una pregunta interesante, pastor, es decir, bueno, Dios me pide que yo ame a mi prójimo como a mí mismo. O sea, el primer principio para poder amar a mi prójimo es ¿cuál? Amarnos a nosotros mismos. Es ese, es amarnos a nosotros mismos. Por principio, si yo amo a Dios, debo empezar a procesar ese amor ya entre nosotros. Y Pedro necesitaba eso. Pedro era una persona fuerte de carácter, Pedro era una persona dispuesta a lo que fuera por Cristo. Pero esa toxicidad, por decirle una palabra más moderna, vemos a un Pedro que diga, caray, ¿yo cómo puedo hacer para cambiar? Y ya vemos a un Pedro diferente frente a Jesús, dice el Señor, yo te quiero realmente. Un Pedro que estuvo dispuesto a ir a predicar ese evangelio a los gentiles, a pesar de que iba en contra de su naturaleza carnal. Pero Dios le invitaba a amarse a sí mismo. Si Pedro se empezaba a amar, lo podía compartir. Y nosotros, hoy en día, ahorita que estamos iniciando este nuevo año y este nuevo trimestre, el primer principio que Dios nos invita es amarnos a nosotros mismos para amar a nuestro prójimo. Nuestro prójimo. E incluso a los que no se dejan amar. Hay que amarles. Así es, pastor. A mí me llama mucho la atención esa experiencia de Pedro en relación, o sea, la manera como Dios restaura a Pedro, ¿sí? Pedro, ¿qué merece Pedro? Pedro merece la muerte. Había negado al maestro. Aquel que le amó tanto, le enseñó tanto, en un momento dado le falló. Y claro, Pedro estuvo en un momento de depresión, ¿no?, emocional al haberle fallado a Jesús, pero también demostró en ese momento el arrepentimiento. Y Jesús, cuando se encuentra nuevamente con Pedro, nos damos cuenta de la manera como lo restaura. 3 veces había negado a Jesús, 3 veces Jesús le pregunta y restaura su ministerio, ¿sí? No sé cuántas veces nosotros le hemos fallado a Jesús, pero nos damos cuenta que el amor de Dios es por su gracia. O sea, nosotros no lo merecemos. Es por pura gracia. Bien, pastor, excelente. Vamos a avanzar entonces en algo que la lección nos mencionaba esta semana, o nos menciona esta semana, y es en relación al más allá de las expectativas razonables. Nosotros humanamente tenemos un concepto del amor, ¿sí? Y nosotros tenemos un límite al amor. Si lo miramos a nivel humano, ¿cierto? En nuestras familias. Yo tengo una experiencia como padre con mi hija pequeña, con Mía. Y ella está contenta y yo le llevo la idea y ella está feliz. Pero hay algo que yo no le permito hacer y ella se pone triste. Ella cuando está contenta me dice que yo soy el mejor padre. Pero cuando ya no le llevo la idea, dice que yo ya no soy el mejor padre. Hay una condición en ese amor, ¿cierto? Pero vemos en la experiencia del pueblo de Israel, en ese momento cuando ellos le fallan a Dios, hacen un becerro de oro, adoran a esos dioses, y hay un momento en el cual ellos merecen es morir, ¿sí? Incluso en el plan de Dios, o en el pensamiento, en un momento dado de Dios, dice, no, este pueblo no sirve así. Y entonces, sin embargo, allí vemos una experiencia hermosa que está en Éxodo 33, 15 al 22, donde Moisés habla con Dios, ¿cierto? Y hay un pasaje que me llama la atención, pastor, y es el versículo 19, y hay un término que Dios utiliza allí, que Él tendrá misericordia del que quiere tener misericordia. Yo no sé cómo tú lo entiendes, apreciado hermano, pero yo quisiera preguntarle, pastor, ¿cómo entendemos nosotros ese término
que Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Yo lo entendería así rápidamente, y es que Dios a unos le da la misericordia y a otros no. Claro, eso se debe a algo muy importante, queridos hermanos, y es importante tenerlo en cuenta, de que el amor de Dios no es condicional. Es que si yo me comporto de esta manera, Dios me va a escuchar más a mí. O si yo hago esto, es para que Dios me vea o para que Dios se condicione conmigo. Y no, en realidad el amor de Dios es universal. Para todos es el mismo tipo de amor. ¿Qué es lo que pasa con decir de que para algunos va a tener misericordia y para otros no? Es falso, porque Dios no condiciona su amor y mucho menos su salvación, que es por amor también. Es importante saber de que esa misericordia que habla el Señor es que la extiende por todas generaciones. No importa cuán lejos hayamos caído, no importa cuántas veces creas que te has equivocado, Dios dice, yo tengo misericordia y puedo tenerla. Así los demás me digan, no, pero usted, ¿cómo va a amar a alguien que no le ama? No, es que a mí no me importa si él me ama. Yo lo amo por cómo es. Y si él me quiere amar, ya es otra cosa, es algo diferente. ¿Sí me hago entender? Es el tema de decir, ¿cómo yo puedo amar a alguien que todos los días se levanta y cuando yo quiero hacer un gesto bonito, me maltrata, me insulta, me agrede, me escupe inclusive? ¿Yo cómo puedo amar a una persona así? Y está bien decir para algunos sí, para otros no, porque nuestro pensamiento humano se enfocó en eso. Pero nosotros aquí estamos analizando ya es el pensamiento de Dios, que es un amor puro, desinteresado, un amor sin condiciones, que es lo que él dice. Yo no tengo que rendirle cuentas a alguien de decirle, es que yo voy a amarte si tú haces esto. No, yo te amo porque yo te creé. Y yo estoy contigo porque yo fui el que te formé, el que estuve contigo. Eso inclusive lo dice Isaías 43, versículo 1 al 4. Dice, yo fui el que te formé, yo fui el que te puse nombre. Y en el versículo 4 dice, porque tú ante mis ojos eres de gran estima y eres honorable y yo te amo. Eso es lo que el Señor realmente dice, que con el que yo quiera hago misericordia sin darle explicaciones a nadie. Yo miro a quién puedo dársela y quién recibe realmente esa misericordia como algo gratuito, sin condiciones, sin límites, sin algo que le digan, no, es que tú no la puedes recibir porque tú eres alto, porque tú eres bajo, porque tú eres gordo, tú eres flaco. No, a Dios no le importa eso. Lo único que le importa es amarnos. Y eso es lo que Él busca también de nosotros, algo recíproco, por decirlo de alguna manera. Interesante. Incluso en la experiencia de Israel, acabando de crear un becerro de oro, de darle la espalda a Dios, el Señor dice, yo tengo misericordia de ellos. Voy a tener misericordia de ellos porque yo puedo, a pesar de que humanamente no lo entendamos, ¿sí? Y es posible que en este momento haya algún hermano, alguna persona que sienta que no merece el amor de Dios, ¿cierto? Pero lo miramos a través de la Escritura, que el amor de Dios rompe cualquier expectativa humana, ¿sí? El pensamiento humano es limitado al amor de Dios. No importa lo que hayamos podido realizar, Dios nos ofrece su amor, su misericordia, y por eso lo dice, aunque no lo merecemos, dice, yo tendré misericordia del que quiero tener misericordia. Es decir, no es que esté, digamos, limitado ese amor. O decir, a estos escojo y a estos no. No, simplemente dice, yo tengo misericordia, yo quiero tener misericordia para ellos, y lo vemos de esa manera, como Dios brinda esa misericordia a Israel sin merecerlo, ¿cierto? Sin merecerlo. Muy bien, pastor. El pasaje para memorizar esta semana nos habla de un término que me llama la atención. Allí el pastor al inicio de la lección lo leyó en Oseas 14:4. Yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Hay un contexto allí en ese pasaje. Y vemos la historia de Oseas, ¿no? El caso de Oseas, un asunto bien complejo. Algunos teólogos dicen, bueno, Dios lo manda a casarse con una prostituta o ella se convirtió en prostituta, ¿sí? Allí hay un pensamiento, bueno, Dios lo envía a casarse con una mujer así o ella después de casada se convirtió, ¿cierto? Es posible que ella hubiese sido pura cuando se casó con Oseas, pero se prostituyó. En términos allí es que se acostó con otros hombres, ¿sí? Abandonó su hogar. La historia nos presenta a una mujer infiel, a una mujer que viola los votos matrimoniales. Y es algo real que está ocurriendo en la vida de Oseas.
pero Dios utiliza esa vida de Oseas, esa experiencia de Oseas, para ilustrar algo que estaba ocurriendo con Israel. Era que Israel se había ¿qué? Prostituido también, yéndose tras otros dioses. Y es allí donde viene en el capítulo 4 esa frase, ¿no? Porque Oseas perdona a la mujer, ella vuelve, tiene hijos de otro, pero Oseas la sigue perdonando y hace todo un plan al final para redimirla, ¿sí? Para pagar un rescate por su esposa que estaba siendo vendida en un lugar de esclavos. Entonces vemos allí la misma experiencia de Dios con nosotros. Nosotros muchas veces nos hemos prostituido, nos hemos ido de lejos, hemos estado haciendo cosas que no agradan a Dios. Sin embargo, Dios está dispuesto a restaurarnos. Pero allí donde viene la frase, pastor, de pura gracia, amor de pura gracia. ¿Qué significa eso? Amor de pura gracia. Así es, ese contexto histórico de Oseas, con ese tipo de simbología, nos muestra lo que decíamos ahorita, es un amor sin condición. O sea, yo te amo porque eres tú, y si tú no me quieres amar, está bien. Podría decirse cuando inicia el texto, ve y ama a una mujer que ha sido amada por otros. Y dice, pero ¿cómo yo puedo amar a una persona así? O sea, en la mente humana no se concibe, pero para Dios la pura gracia es que te lo doy gratuitamente. O sea, tú no me debes nada porque yo te lo dé, porque yo te amo a ti como persona, te amo a ti, y es importante que nosotros, hermanos, lo tengamos en claro. El amor de Dios no tiene una condición, no tiene que ser algo que hagamos en especial para ganarnos ese amor. No, porque la gracia es eso gratuito que Dios provee para cada uno de nosotros. Esa palabra, inclusive gracia, es nadabah, que aparece allí en hebreo, que es utilizado para decir algo voluntario. Nadabah es eso que yo te doy sin esperar de que tú me lo devuelvas. Porque alguna persona dice, no, yo a este le presto porque sé que cuando se recupere puede darme algo mejor. No, nadabah, es decir, el Señor, yo te amo porque te amo. Ya, pare de contar. No necesito hacer una profundización, no necesito decir, pero ¿por qué lo hace? Y a veces, queridos hermanos, cuando encontramos este tipo de personas que aman de esa misericordia, nos parece extraño y decimos, no, pero ¿cómo me va a ofrecer algo así? O sea, y no lo entendemos. Pues así es Dios con nosotros. Y es una lección que el Señor nos muestra a través de un deseo personal. No sé a cuántos de los presentes a través de sus pantallas, inclusive con su merced, pensar, ¿qué puedo hacer yo para que Dios no me deje amar? ¿Puedo hacer algo realmente para que Dios no me deje amar? Yo considero que no. No lo hay. No lo hay porque el amor es gratuito. Y Dios te lo ofrece a ti como me lo ofrece a mí, al vecino y a todos. Cuando yo entiendo eso, no necesito cargar con esa pesada carga que llevo el pecado, sino decirle, Señor, gracias por perdonarme, gracias por amarme, aquí está. Y soltarlo. Y eso era lo que sentía precisamente la historia de Oseas. La esposa, yo creo que muchas veces avergonzada tuvo que volver a su casa y preguntarse noche tras noche, ¿cómo este hombre me puede amar si le he sido infiel? Si me he ido, inclusive me iban a vender como esclava y él tuvo que ir a sacarme de allá. ¿Con qué cara le voy yo a dar eso? Y a veces nos pasa eso con Dios. ¿Cómo voy yo a mirar a Dios que si yo me porté mal esta semana? ¿Cómo voy yo a amar a Dios si me porté mal en el trimestre pasado? No, lo que Dios quiere decirte, Señor, me equivoqué, aquí estoy. Y Dios está dispuesto a decirle, te equivocaste, está bien, vamos, adelante, tú puedes, caminemos juntos y se va a recuperar. Y eso es lo que representa Oseas. Ese amor que aunque es de pura gracia, es un amor de compañía, un amor de rescate, que pasó algo, inmediatamente tenía que socorrer. Y eso es lo que Dios hacía con su pueblo. Muy bien. Además de ser un amor, el amor de Dios de pura gracia, también la Biblia nos presenta que es un amor gratuito para nosotros, ¿sí? Resalto esa palabra para nosotros, porque realmente para Dios no fue ofrecerlo gratuitamente en el sentido de que tuvo que entregar a su Hijo en la cruz, al unigénito Hijo de Dios, Dios mismo viniendo para rescatarnos. Pero vemos que el amor de Dios para nosotros sí es gratuito, es gratis, lo ofrece el Señor y lo vemos en el momento cuando Adán y Eva pecan contra Dios, Dios los busca de esa manera
y ellos en ese momento deben de morir. Esa era la ley, ¿cierto? O la paga de su transgresión, la muerte. Sin embargo, Dios ya había hecho un plan especial de salvación y ese día les da el camino para la reconciliación, ¿sí? Para la reconciliación. ¿Qué más podríamos decir en esa parte de ser gratuito el amor de Dios? Podemos abarcar una parte más como sacrificio. O sea, para nosotros es gratuito. La gracia es gratuita, la salvación es gratuita. Pero para Dios es gratuita porque Dios tuvo que pagarlo. Uh-huh. Es como decir, un niño, yo no tengo hijos, pero su merced sí puede decir, yo le regalo un bombombón o le regalo una galleta a una de sus hijas. Para ellas, ¿qué fue? Gratis. Pero para usted tuvo que pagarlo, tuvo que dar algo a cambio para poder tener esa galleta, el intercambio de bienes y servicios. Lo mismo pasa con Dios. Dios tuvo que pagar. Inclusive mucha gente ha dicho, o el pensamiento humano nos llevó a creer desde Adán y Eva, y dice, bueno, ¿por qué el Señor no mató a Adán y Eva y hubiera hecho otros dos a Adán y Eva y hubiera seguido la raza humana pura? Hasta que a alguno le iba a salir bien. ¿Cómo nos hubiéramos sentido? Los que son padres entenderán, si ustedes tienen dos hijos y uno salió malvado, desobediente, pues mátelo y haga otro hijo. Podríamos verlo desde un contexto humano. Pues igual pasa con Dios. Dios amaba a Adán y a Eva. Los androbatismos nos muestran de que ese sentimiento que nosotros tenemos como amor, Adán y Eva también lo experimentaban con Dios. Porque todos los sábados cuando bajaba Dios, no bajaba la deidad completa, sino bajaba el Señor Jesús, en ese entonces Miguel, como creador, y le mostraba, les decía, mire, así se hace una hoja, esos animales son así, porque así se hicieron, fueron creados de esta manera, y Dios les pudo narrar cómo funcionaba realmente el mundo. Que a lo que nosotros nos debe preocupar es por qué Dios creó el plan de la salvación. Pudo más su amor por el hombre, que prefirió venir y decir, no, si me toca a mí dar mi vida otra vez, la doy, con tal de que ellos puedan ser salvos. Gracias a ese sacrificio alcanzó para todas las eras, para todas las edades y para la eternidad. Amén. Porque terriblemente pensamos y a veces condicionamos de que el sacrificio puede ser hoy, como también puede ser mañana, y yo hago lo que quiera. Sí, puedes hacerlo, pero ese sacrificio costó muchísimo. La vida de Dios mismo, o sea, la vida humana, la encarnación humana que tuvo que hacer el Creador para podernos dar esa vitalidad, esa nueva oportunidad de decirte, te equivocaste, no importa, levántate, yo estoy contigo. Vayamos a donde quiera que vayamos, pero conmigo. Es como ese tutor, ese acompañamiento que nos hace Dios, que nos ofrece una redención importante. Y aquí podemos dejar una pregunta para responder en sus hogares. Si somos inmerecedores de este amor, porque a veces no nos sentimos como, ¿qué puedo yo hacer para poder estar en esa comunión permanente con Dios y sentir ese amor por Él? Uh-huh. O sea, decirlo como corresponder a ese amor. ¿Puedo yo corresponder al amor de Dios? Sí, claro. Puedo hacerlo, y eso lo pueden responder allí cada uno en sus pantallas, en sus hogares, donde quiera que estén. Incluso, pastor, estudiamos esta semana en relación a cómo corresponder a ese amor. Y la parábola de las bodas, del banquete de las bodas, de ese rey que invita a muchas personas para ser parte de esa fiesta, muchos los rechazan. Más tarde él tiene que enviar nuevamente a sus siervos a hacer invitación general. Y hay un término que en esta parábola se utiliza, es ser escogidos, ¿sí? Y hay algo que muchas veces entendemos mal en ese término de ser escogidos. Parece que Dios hace ciertas elecciones y escoge a unos, otros no. Algunos le llaman la predestinación para ser salvos o predestinados para perdernos, ¿cierto? Y algunos dicen, no, yo ya sé si voy a ser escogido o no. Realmente Dios lo sabe, y si voy a ser salvo lo seré, y si no, pues me perderé, porque ya eso está determinado. Pero realmente significa eso cuando en la parábola dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Claro, aquí en esta parábola nos muestra un contexto diferente. En nuestro idioma, en nuestra lengua castellana, nos habla de que muchos fueron llamados y pocos los escogidos. Pero esa palabra que aparece allí, escogido, viene del griego, que es kaleo. Kaleo nos muestra de que no es simplemente ser llamados,
sino es la invitación que Dios hace a escoger. Dios hace la invitación a todos, porque Dios quiere la salvación sobre todos, pero quienes aceptan ese llamado pasan a hacer ese caleo, de que Dios te hizo la invitación, y ¿quién acepta realmente la invitación? Yo. Por eso dice que muchos fueron llamados, pero esos pocos fueron escogidos. La palabra escoger viene de aceptar esa invitación, de caleo. Fui invitado y acepté la invitación. Yo decido si voy o no voy. Inclusive en la misma parábola dice, y puede haber alguien que estaba vestido de otra manera, quizás así como un melego, con su ropa rota, y decirle, bueno, yo vengo. Pero cuando llegó allá fue de último momento. Decir, no, yo voy a entrar de todos modos. Pero dije, no, ¿cómo vas a entrar si no vienes preparado con ropas de boda y vas a estar vestido de una manera adecuada? Entonces el Señor le dice, no, no puedes estar porque no aceptaste el llamado. No fuiste el caleo desde el inicio. Lo hiciste como, no tengo nada más que hacer, entonces me voy por ese lado. Entonces podríamos verlo en ese contexto de que Dios no hace simplemente, no, es que tú naciste en, un ejemplo, tú naciste en Cundinamarca, entonces tú sí vas a ser salvo. Pero como tú naciste en el Tolima, tú no vas a ser salvo. Sería ilógico pensar así. Sería un Dios mezquino. Ajá. Sino que Dios hace la invitación desde que nacemos. A lo largo de nuestras vidas tenemos la oportunidad de decir, ¿acepto o no acepto? O sea que el término allí, que cuando dice muchos los llamados, pocos los escogidos, podríamos resumir que son pocos los que aceptan el llamado de Dios, ¿cierto? Exactamente. Que es Dios nos ha hecho un llamado especial, hermanos, y para ser los escogidos tenemos que aceptar ese llamado. Así es. Así sería, ¿cierto? Ese sería ese llamado especial de aceptar que Dios nos dice, ¿quieres venir? Ven, te lo doy. Tú decides si lo aceptas o no. Así es. Conocemos muy bien esa vida o sea, la experiencia de Cristo al venir a esta tierra y morir en la cruz del Calvario. Él utilizó muchas veces el término que yo entrego mi vida y la vuelvo a tomar, ¿cierto? ¿Cómo nosotros podríamos analizar en esta semana esa manifestación del amor de Dios en la cruz del Calvario? Aquí es importante resaltar dos cosas. Como hablábamos anteriormente de ese amor de pura gracia que es desinteresado, luego hablábamos de cuánto costó realmente ese amor. O sea, aunque es un amor gratuito, tuvo un costo, tuvo un precio. Y hoy podemos mirar de que el término que aparece allí en Mateo es telo. ¿Telo? Sí, telo. Sí. Telo quiere decir de querer, de yo decido sí. O sea, él dice, yo decidí dar mi vida, no porque alguien me dijera, estás condicionado a darla porque tienes que hacerlo, no. Él lo hizo por voluntad propia. Y lo que decíamos, o sea, Dios nos creó, porque muchas veces dice, bueno, ¿y por qué solo se preocupó por la raza humana? Dice, porque hay que mirar el contexto de la creación. Cuando Dios nos creó, no dijo, sea el hombre, y fue el hombre. No. Se inclinó hacia esta tierra, tomó barro, arcilla, polvo, y formó al hombre con sus propias manos. O sea, lo pudo sentir desde el momento de su concepción, por decirlo de alguna manera, dándole un sentido más epistemológico, pero Dios estuvo allí presente en nuestra creación. Y cuando la Adán y Eva cayó en el pecado, dice que a él le dolió muchísimo, pero ya tenía un plan de respaldo. Dice, yo quiero dar mi vida solo por ellos, por la raza humana. Y es lo que nosotros debemos entender hoy en día, mis apreciados hermanos, que el amor de Dios fue por una iniciativa propia, no fue por una condicionalidad, sino porque él dijo, yo necesito ir por ellos porque no los puedo dejar ir. Necesito estar allí con ellos. Y es la máxima expresión de amor de Dios, la cruz del Calvario. Amén. Me gusta esa palabra telo porque cuando Jesús visita Jerusalén y se lamenta antes de su crucifixión por la ciudad, porque la ciudad dice, ¿cuántas veces quise? Ahí está el término telo, ¿cierto? ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a los polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Ahí esa parte, tanto de cuántas veces quise el querer de Jesús, de salvar, de redimir, de acobijarlos, está el telo, pero también está el telo cuando se rechaza ese amor de Dios, ¿sí? Entonces se aplica a las dos cosas, tanto al querer de Dios, pero también al rechazo del ser humano. Es decir, nosotros también podríamos decir, Dios quiere y yo decir, no, yo sí no quiero, Señor, ¿cierto? Pero claro, está la invitación a que nosotros podamos aceptar ese amor de Dios,
esa entrega que Dios ha hecho y nosotros aceptar ese amor para poder ser salvos, ¿no? Para poder estar acobijados por su gracia y su amor. Bien, pastor, estamos terminando este repaso de la lección. Quisiera que diéramos alguna conclusión especial, el propósito por el cual nosotros hemos repasado esta lección, el propósito por el cual nosotros hemos recibido esta bendición. Claro que sí. Queridos hermanos y amigos, podemos decir con claridad que nuestro mundo actual, un mundo posmoderno, tiene una mala concepción de lo que realmente es el carácter de Dios. Vemos un Dios tirano, un Dios fuerte, pero a veces pasamos por alto de que es un Dios de amor, que es un Dios que estuvo dispuesto a morir solo por nuestra redención. Al inicio les hablaba de un término teológico que son los antropopatismos, que son cualidades que tiene Dios, que tenemos nosotros los seres humanos, como el amor, la felicidad, la ira, pero en su nivel como deidad. Dios está dispuesto a amarnos, o está dispuesto a amarnos indispensablemente, incondicionalmente, y nos hace la invitación a que nosotros le amemos a Él. El principio bíblico nos muestra de que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y ahí sí amarás a tu prójimo como a ti mismo. El primer paso va a ser amar a Dios. Cuando yo puedo ir a la fuente del amor como lo es Dios, ya puedo empezar a amarme a mí mismo. Si yo me amo, cuido mi cuerpo. Si yo me amo, cuido mis pensamientos, mis palabras, todo lo que tiene que ver en mi integralidad como ser humano. Y ahí sí puedo decirle, hermano, yo te amo. Yo te amo a pesar de que tú me mires mal, a pesar de que tú hagas esto, aquello. No debería importar. Nuestro amor no debería ser condicionado. Y el amor nos invita a prepararnos día tras día para encontrarnos con ese amor de toda nuestra vida. Ahí sí cabe lo que dice el adagio popular. El amor de tu vida siempre va a ser Cristo Jesús. Amén, amén. Muchas gracias, pastor. Quiero agradecerle por haber estado con nosotros en esta presentación, en este repaso de la lección. Hemos repasado entonces, Dios ama de pura gracia. Te invito para que podamos acercarnos a ese Dios poderoso, pero a ese Dios misericordioso, amante, y que podamos aceptar esa invitación para ser escogidos por Él para la salvación de nuestras almas. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de este repaso de la lección. Gracias, Señor, porque a través de la página sagrada tú nos muestras tu amor, tu misericordia, tu bondad, y te rogamos, Padre, para que nos ayudes a aceptar ese amor. Es un amor incondicional. Yo sé que tú nos amas independientemente como seamos, pero deseas, Señor, que nosotros correspondamos a ese amor. Te entregamos nuestra vida. Bendícenos, ayúdanos y guíanos cada día para que podamos caminar de tu mano y un día estar contigo por siempre, poder ver el amor en persona, a Jesucristo, a Dios Padre, al Espíritu Santo, y podamos gozarnos de la salvación eternamente. Gracias te damos por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén, Padre.